Conjunto, solución de un sistema de ecuaciones lineales. Conjunto, solución. Vamos a ver primero una definición. Rango de fila. Rango de fila de una matriz. La definición. Sea A una matriz de Rm por n. Esto quiere decir del conjunto, pertenece al conjunto de matrices que tienen m filas y n columnas. Y sus elementos pertenecen al cuerpo R. ¿Qué era un cuerpo? Un conjunto con dos operaciones. Por ejemplo, la suma y la multiplicación, que cumple con ciertas propiedades que eran los axiomas algebraicos. Si un conjunto con dos operaciones cumple con los axiomas algebraicos, se llama cuerpo. Y sus elementos escalares. Bueno, entonces tenemos una matriz A. Y R, su matriz, escalón reducida por filas. Les hago una pregunta. Si A pertenece a Rm por n, R, su escalón reducido por filas, ¿pertenece al mismo conjunto? ¿O podría ser de otro conjunto? También pertenece a Rm por n, porque esta matriz se obtiene a partir de esta, mediante operaciones elementales de filas. Y ninguna operación cambia el número de filas ni de columnas. No cambia el número de filas ni de columnas. Entonces, esa matriz siempre pertenece a Rm por n. Muy bien. Entonces, el rango de fila de la matriz A se expresa así. Rango de fila de la matriz A. Una R minúscula. Es el número de filas no nulas de la matriz R. Es decir, de su matriz escalón reducida por filas. Por ejemplo, supongamos esta matriz A. ¿Cuál será el rango de fila de esta matriz? Bueno, primero hay que hallar la matriz escalón reducida por filas. Y en esa otra matriz hay que contar las filas no nulas. Así que hay que hallar la escalón reducida por filas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, creemos la matriz. En el aula virtual tienen ustedes, no sé si entraron, tienen un método que se llama el método de Gauss-Jordan. Es un método que si uno lo aprende, es sencillo. Y uno llega siempre a la misma matriz, la única que puede llegar porque cada matriz tiene una única escalón reducida por filas, sin cometer errores. Es una forma fácil y segura de llegar al resultado correcto. ¿Alguien leyó eso? ¿No? Bueno, mientras vamos haciendo la reducida por filas de esta matriz, se lo voy explicando. Lo tienen ustedes en el aula virtual. El método consiste en lo siguiente. Uno toma la primera columna no nula de izquierda a derecha. Tomamos la primera columna no nula de izquierda a derecha. Esta sería la primera columna no nula. ¿No es cierto?
En esa columna elegimos un elemento no nulo, es decir, un elemento distinto de 0. Podría ser el 2 o el 3. Conviene elegir el más pequeño en valor absoluto. Por ejemplo, si acá tuviéramos 5 y acá 1, para hacer las operaciones más sencillas, convendría elegir el 1. El más pequeño en valor absoluto. El que sea submúltiplo de los otros elementos. Eso sería lo ideal, pero no siempre se consigue. Como en este caso no hay ninguno que sea submúltiplo de los otros, elegimos el 2. Así que tomamos la primera columna no nula, de izquierda a derecha. En esa columna elegimos un elemento. A ese elemento lo ponemos arriba, o sea, en la primera fila. Supongamos que ese elemento hubiera estado acá, entonces tendremos que hacer una operación de tipo 3, intercambiar filas, para que ese elemento elegido pase a estar arriba. En este caso ya está arriba. Y luego hacemos que este elemento sea 1. Eso lo podemos hacer con una operación de tipo 1. ¿Cuál sería la operación? A la fila 1 la multiplicamos por 1/2. ¿Se acuerdan? Esta es una forma de expresar una operación elemental de filas. Entonces, haciendo esta operación nos queda 1 menos 1/2, 0, 1, 3, 1. Bueno, así que tomamos la primera columna no nula, elegimos un elemento, lo ponemos arriba y lo hacemos igual a 1. Luego, con este elemento anulamos los restantes de la misma columna, los elementos que están por debajo. Eso lo tenemos que hacer con operaciones de tipo 2. Por ejemplo, para anular este elemento, ¿cuál sería la operación? A la fila 3 le sumamos la fila 1 multiplicado por menos 3. Entonces nos quedaría 1 menos 1/2, 0, 1, menos 3. Más 3, 0. Acá tendremos 3/2 más 1, que sería 2/2. 3/2 más 2/2, 5/2. Listo. Entonces, en la columna de este elemento conductor anulamos los restantes elementos. El paso siguiente es así. Mentalmente suprimimos la fila y la columna de ese elemento conductor, el que elegimos anteriormente. Suprimiendo entonces esta fila y esta columna, nos queda esta submatriz, una matriz que está incluida en otra. Nos queda esta submatriz. Bueno, en esta submatriz tenemos que volver a repetir el mismo procedimiento. Es decir, tomamos la primera columna no nula de izquierda a derecha, que sería esta. En esta columna elegimos un elemento. En este caso conviene elegir este. A este elemento lo ponemos arriba, ya está arriba, porque si uno suprime esta fila y esta columna, queda esta matriz y este elemento ya está arriba. Y lo hacemos igual a 1 y ya es igual a 1. Entonces el siguiente paso sería con este elemento anular el que está debajo. Lo mismo que hicimos recién. Con este elemento anulamos los otros que estaban debajo. Ahora con este anulamos este otro que está debajo. Entonces eso lo hacemos con una operación de tipo 2. ¿Cuál sería la operación? A la fila 3 le sumamos la fila 2 multiplicada por menos 5/2. Entonces nos queda 1 menos 1/2, 0, 1, 0, 0. Bueno, entonces lo que venimos haciendo lo hicimos para todas las columnas. Ya no queda ninguna otra columna. De la primera columna tomamos un elemento, anulamos los restantes. Lo mismo hicimos con la segunda columna y ya no queda ninguna otra columna. Cuando no queda ninguna otra columna, ahora hacemos lo siguiente. Con el último elemento conductor, anulamos los elementos que están arriba, en la misma columna. Es decir, tomando los elementos conductores de derecha e izquierda,
anulamos los elementos no nulos que están arriba. Muy bien, entonces, para anular este menos un medio, ¿cuál sería la operación? A la fila 1 le sumamos la fila 2 multiplicada por un medio. Entonces nos queda 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y se terminó. Porque esta matriz ya es escalón reducida por filas. Así que esta matriz sería la matriz A. Esta es la matriz escalón reducida por filas. Entonces, ¿cuál es el rango de fila de la matriz A? La cantidad de filas no nulas de la matriz escalón reducida por filas. O sea que es 2. Bueno. Ahora, supongamos que tenemos un sistema de ecuaciones lineales. Queremos resolver este sistema de ecuaciones lineales. Supongamos que la matriz escalón reducida por filas fuera RH'. Esta sería la matriz reducida por filas de la matriz A. ¿No es cierto? Bueno, y supongamos, por ejemplo, que esta matriz fuera así. 1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 0, 0. ¿Podría ser así? Estas primeras columnas serían la matriz reducida por filas de la matriz A. Esta matriz es reducida por filas, ¿no es cierto? Es una matriz escalón reducida por filas, porque cumple con las 4 condiciones. Estos elementos serían los elementos conductores, porque son los primeros elementos no nulos de cada fila no nula. ¿Cuál sería el rango de fila de la matriz A? La cantidad de filas no nulas de su reducida por filas. O sea, el rango de fila de la matriz A, en este ejemplo, sería 2. Resulta que por cada fila no nula, hay un elemento conductor. Porque los elementos conductores son los primeros no nulos de cada fila no nula. Entonces, por cada fila no nula tenemos un elemento conductor. Así que el rango de fila coincide con la cantidad de elementos conductores. A su vez, por cada elemento conductor tenemos una columna principal. Así que la cantidad de elementos conductores es igual a la cantidad de incógnitas de columnas principales. La cantidad de elementos conductores es igual a la cantidad de columnas principales. Bueno, y las incógnitas que corresponden a estas columnas principales se llaman incógnitas principales. Por ejemplo, en esta columna tenemos los coeficientes de x1, en esta otra los coeficientes de x2, en esta otra los coeficientes de x3. La última columna serían los segundos miembros. Entonces, en este ejemplo, x1 y x2 serían incógnitas principales. Las restantes se llaman incógnitas no principales. Así que como tenemos una incógnita principal por cada elemento conductor, la cantidad de elementos conductores es igual a la cantidad de incógnitas principales. Y ambos son iguales al rango de fila. Bueno, entonces, escribamos eso. ¿Cuáles son los elementos conductores? Son los primeros elementos no nulos de la matriz escalón reducida por filas. Las columnas principales son las columnas
que corresponden a los elementos conductores. Las restantes columnas serían no principales. Incógnitas principales son las incógnitas que corresponden a las columnas principales. Así que tenemos elementos conductores, columnas principales e incógnitas principales. Y la cantidad de elementos conductores, columnas principales e incógnitas principales es igual al rango de fila de la matriz. Así que el rango de fila de la matriz A es igual al número de elementos conductores. Es igual a la cantidad o número de columnas principales. Y es igual al número de incógnitas principales. Todos esos números son iguales. Incógnitas principales. Bueno, entonces veamos cómo podría ser el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales. Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos un sistema de ecuaciones lineales. Y supongamos que el sistema resolvente de este sistema sea R por X igual a H'. Supongamos que la matriz RH' sea, por ejemplo, así. Una matriz escalón reducida por filas. Y esta sería entonces la matriz RH'. Bueno, ¿cómo sería en este caso el rango de la matriz A? El rango de la matriz A. Es decir, la cantidad de filas no nulas de la reducida por filas de la matriz A. Esta sería la reducida por filas de la matriz A. La cantidad de filas no nulas sería, en este ejemplo, 2. ¿Cómo sería el rango de fila de la matriz aumentada? La matriz aumentada, es decir, la matriz A agregándole la matriz segundo miembro. Es decir, toda esta matriz. ¿Cuál sería el rango de fila de toda esta matriz? Bueno, habría que terminar de reducir por filas esta matriz. Habría que hacer que acá nos quede un 1 y en esta columna los otros elementos sean iguales a 0, porque así sería la escalón reducida por filas. Pero sin hacer eso, uno se puede dar cuenta cómo sería la escalón reducida por filas de la matriz aumentada. Es fácil darse cuenta que acá quedaría un 1 y acá tendríamos 0 y 0, ¿no es cierto? Bueno, con un poquito de práctica ustedes se darían cuenta fácilmente. Entonces, si quedara 1 y 0 y 0, ¿cuál sería entonces el rango de fila de la matriz aumentada? Sería 3, ¿no es cierto? O sea que el rango de fila de la matriz A es distinto al rango de fila de la matriz aumentada. Bueno, ¿y cómo sería el sistema resolvente?
Acá tenemos los coeficientes del sistema resolvente y los segundos miembros. Entonces, el sistema resolvente sería así. Sería 1 por x1 más 2 por x3 igual a 3. 1 por x2 menos x3 igual a 2. Y en la última ecuación tendríamos 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3, es decir, 0 igual a menos 2. Así sería el sistema resolvente. Bueno, es fácil darse cuenta que la última ecuación no tiene solución. Es decir, por más que uno ponga cualquier valor en lugar de x1, x2 y x3, esta última ecuación no se va a cumplir nunca, porque 0 no es igual a menos 2. Se dice que la ecuación es incompatible, no tiene solución. Así que esta última ecuación es una ecuación incompatible. Y como tiene una ecuación incompatible, el sistema es incompatible, no tiene solución. Así que el sistema es incompatible. Quiere decir que no tiene solución. Así que el conjunto solución es el conjunto de todas las n-uplas que hacen que se cumplan todas las ecuaciones. Ese sería el conjunto solución. El conjunto de n-uplas. Cada una de ellas es una solución. En este caso, el conjunto solución sería el conjunto vacío, porque no hay ninguna n-upla que sea solución. Bueno, entonces, ¿por qué el sistema no tiene solución? Porque hay una ecuación que es 0 igual a un número distinto de 0. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando en la ecuación RH' nos queda una fila nula en la parte de la matriz de coeficientes y en la última columna tenemos un elemento distinto de 0. Así que tenemos las primeras columnas, todos los elementos iguales a 0 y en la última un elemento distinto de 0. Cuando eso ocurre, el rango de fila de la matriz A es distinto al rango de fila de la matriz aumentada. Así que siempre que tengamos un sistema incompatible, el rango de fila de la matriz de coeficientes es distinto al rango de fila de la matriz aumentada. Otro ejemplo. Supongamos un sistema de ecuaciones lineales, el sistema resolvente, y supongamos que la matriz aumentada del sistema resolvente sea, por ejemplo, ahora así. En este caso, tendríamos el rango de la matriz A, de la matriz de coeficientes, igual a 2. El rango de la matriz aumentada también sería 2. Mirando toda esta matriz, la cantidad de filas no nulas también es 2. Así que el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz aumentada. Bueno, en este caso, el sistema resolvente sería así. En la última ecuación tendríamos 0 igual a 0. Poner 0 igual a 0 no tiene ningún sentido, entonces uno podría no escribir la última ecuación. Bueno, este sistema tiene solución. ¿Cómo sería la solución? Para escribir la solución vamos a hacer lo siguiente. Primero, identifiquemos las incógnitas principales y las no principales. ¿Cuáles serían las incógnitas principales? Acá tenemos los elementos conductores. Estas serían las columnas principales. Y entonces x1 y x2 serían incógnitas principales.
Así que las principales son x1 y x2. Las no principales son las restantes. Entonces, las incógnitas no principales, en este caso es una sola, sería x3. Bueno, para escribir la solución, vamos a escribir las incógnitas principales en función de las no principales. Esto quiere decir, vamos a pasar las no principales al segundo miembro. Entonces, este sistema quedaría así. x1 igual a 3 menos 2, x3. Hemos escrito la incógnita principal x1 en función de las no principales. Y x2 igual a 2 más x3. Bueno, ahora viendo este sistema, uno se da cuenta que x3 podría tener cualquier valor. Para cada valor que uno le dé a x3, se tendrían distintos valores de x1 y de x2. Entonces, x3 ya no es una incógnita. Ahora sabemos que x3 podría tener cualquier valor. Como no es una incógnita, le vamos a cambiar de nombre. Ahora va a ser un parámetro. x3 va a ser un parámetro. Para cada valor del parámetro tenemos distintos valores de las incógnitas principales. Entonces, como x1, x2, x3 son símbolos que usamos para las incógnitas, le vamos a cambiar el símbolo a este parámetro. Vamos a hacer, por ejemplo, que x3 sea igual a k. Podría ser t, p, m, a, b, s, r, cualquier letra. Salvo x1, x2, x3 que estamos usando para las incógnitas, cualquier otra letra podría ser un parámetro. Si tuviéramos más de una incógnita no principal, por ejemplo fuera x3 y x4, entonces tenemos que poner x3 igual a k, x4 igual a t, por ejemplo. Esas dos incógnitas serían parámetros. Entonces, este sistema quedaría así. x1 es igual a 3 menos 2k. Y x2 es igual a 2 más 1 por k. A su vez, x3 es igual a 1 por k. Bueno, entonces, el conjunto solución, ¿cómo sería? O sea, el conjunto de n uplas que son solución del sistema. Como tenemos tres incógnitas, las n uplas son ternas ordenadas, porque tenemos tres incógnitas. Serían las ternas x1, x2, x3. Iguales a x1 es 3 menos 2k, como está acá. x2 es 2 más k. Y x3 es k. Tenemos infinitas soluciones, porque como k podría ser cualquier número, tenemos infinitos números reales, entonces para cada número de k tenemos una solución distinta. Esta expresión representa las infinitas soluciones. Así que se llama solución general, porque expresa las infinitas soluciones. Como son infinitas soluciones, el sistema de ecuaciones lineales se llama compatible porque tiene solución. Indeterminado. Compatible e indeterminado, porque tiene solución y tiene infinitas soluciones. Bueno, esta forma de escribir la solución está bien, pero vamos a ver otra, y tienen que aprender esta otra forma, porque les sirve para la materia que se llama álgebra lineal, que tienen en el segundo cuatrimestre. Vamos a escribir de otra forma la solución. Se llama combinación lineal de n uplas.
Enseguida vamos a ver la definición de combinación lineal. Enseguida lo vemos. Bueno, entonces la forma de escribir es así. Vamos a escribir en una n upla los términos independientes y en otra los coeficientes del parámetro. En este caso es un parámetro. Podrían ser varios parámetros. Por cada parámetro tendríamos que escribir una n upla. Y sacamos afuera de la n upla el parámetro. Así que en una n upla ponemos los términos independientes. Son los términos que no multiplican al parámetro. Serían los números 3, 2 y 0. Y en la otra ponemos los coeficientes del parámetro, es decir, menos 2, 1 y 1. Si uno sumara estas n uplas, el resultado sería el mismo que teníamos anteriormente. Así que es otra forma de escribir lo mismo. Bueno, ahora si le diéramos un valor al parámetro, por ejemplo, si dijéramos que k es igual a, por ejemplo, menos 1, se pidiera obtener la solución para k igual a 3. O darle un valor cualquiera a k y obtener la solución. En este caso, dijimos k es igual a menos 1. Si k fuera igual a menos 1, la solución entonces sería 3 más 2, 5. Reemplazamos k por menos 1, hacemos las operaciones y obtenemos el valor de x1. x2 sería 2 menos 1, es decir, 1. Y x3 sería 0 menos 1 menos 1. Así que para un valor particular de los parámetros, en este caso es un solo parámetro, se obtiene una solución que se llama solución particular. Bueno, y veamos el último ejemplo. Hasta ahora vimos el primer ejemplo que era un sistema incompatible, no tenía solución. El segundo tenía infinitas soluciones. Veamos la tercera posibilidad. Supongamos que este sea el sistema resolvente. Y ahora supongamos que la matriz aumentada del sistema resolvente sea, por ejemplo, así. 0, 0, 0, 0, 1, menos 1. Bueno, acá tenemos la reducida por filas de la matriz de coeficientes. En este caso, el rango de fila de la matriz A sería 3, ¿no es cierto? El rango de fila de la matriz aumentada también sería 3. Mirando toda esta matriz, la cantidad de filas no nulas también es 3. O sea que el rango de fila de la matriz de coeficientes es igual al rango de fila de la matriz aumentada. Son iguales. Cuando eran iguales, ¿qué quería decir esto? Que el sistema es compatible. Si fueran distintos, tendríamos 0, 0, 0 y un número distinto de 0. Una ecuación que no se cumple. Sería incompatible. Cuando son iguales, siempre tiene solución el sistema. Entonces los rangos son iguales. Tiene solución el sistema. ¿Cómo sería en este caso el sistema resolvente? Sería así. x1 igual a 3. x2 igual a 2. x3 igual a menos 1. Bueno. En el caso anterior, lo que hicimos fue escribir las incógnitas principales en función de las no principales. Pero en este caso no tenemos incógnitas no principales. En este caso, las incógnitas principales son x1, x2 y x3.
Y no principales no tenemos ninguna. Entonces no tenemos ningún parámetro, porque parámetros eran las incógnitas no principales. O sea que no hay ningún parámetro que se pueda reemplazar por números de forma tal de tener distintas soluciones. En este caso tenemos una única solución. La solución sería entonces la n-upla x1, x2, x3 igual a x1 es 3, x2 es 2 y x3 es menos 1. Tenemos una única solución. ¿Por qué tenemos única solución? Porque no tenemos parámetros. No tenemos incógnitas no principales. En este caso, se dice que el sistema es compatible determinado. Compatible porque tiene solución. Determinado porque tiene una única solución. Bueno, entonces lo que tienen que saber ustedes hacer bien es, dado un sistema, resolverlo, es decir, hallar la matriz escalón reducida por filas y escribir bien la solución. Bueno, entonces hagamos un ejemplo. Ahí tienen un sistema de ecuaciones lineales. Tienen que resolver el sistema. Entonces ustedes tienen este sistema, el sistema que quieren resolver. Lo primero que hay que hacer es escribir la matriz aumentada. La reducen por filas. Con la matriz reducida por filas escriben el sistema resolvente. Con el sistema resolvente escriben el conjunto solución como combinación lineal de n-uplas. X4 lo tienen en el segundo miembro. Tienen que ponerlo en el primer miembro, ¿no es cierto? Las incógnitas siempre están en el primer miembro. Y en el segundo solamente los términos independientes. Voy a hacer el primer paso para reducir por filas. Era así. Tomamos la primera columna de izquierda a derecha. La primera columna no nula sería esta. Esta matriz. Sacamos los coeficientes. Por ejemplo, acá tenemos 1, menos 2, 1. Este x4 lo pasamos por el otro lado y queda 1. Entonces nos queda 1, menos 2, 1 y 1. Los coeficientes de las incógnitas. Y al último ponemos el segundo miembro, o sea 4. ¿Está bien lo que hice? En la segunda ecuación tenemos 0 por x1, 0 por x1, acá va el 0, 1 por x2, 1 por x3, menos 1 por x4. Así que 0, 1, 1, menos 1. Y en el segundo miembro el 5. Bueno, entonces quedó esta matriz aumentada. Hay que reducirla por filas. La forma era así. Tomamos la primera columna de izquierda a derecha, no nula. En esa columna elegimos un elemento, el más sencillo, el de menor valor absoluto. En este caso es el 1. Lo ponemos arriba, ya está arriba. Hacemos que sea igual a 1, ya es igual a 1. Con este elemento anulamos los restantes. Por ejemplo, para anular este, ¿cuál sería la operación? Hay dos formas de escribir la operación. A la fila 3, esta es la fila que hay que cambiar, la fila 3. Le sumamos la fila 1. Por eso decimos con el 1 vamos a anular el elemento de la fila 3. La fila 1 sería este elemento. Multiplicado por menos 1. Es decir, una operación de tipo 2. Entonces quedaría así, 1 menos 2, 1, 1, 4. 0, 1, 1, menos 1, 5. Así que todas las otras filas quedan iguales. La única que cambia sería la fila 3.
Entonces, al 1 lo multiplicamos por menos 1 y si lo sumamos a este 1. Así que nos queda menos 1 más 1, 0. Menos 2 por menos 1, 2. Más 0, 2. 1 por menos 1, menos 1, más 0, menos 1. 1 por menos 1, menos 1, más 1, 0. 4 por menos 1, menos 4, más 2, menos 2. Listo. Entonces, en la primera columna elegimos un elemento, lo ponemos arriba, lo hacemos igual a 1 y con ese elemento anulamos los otros de la columna. El segundo paso sería así. Suprimimos mentalmente la fila de ese elemento conductor y la columna. Entonces nos queda esta submatriz. Esta. En esta matriz tenemos que hacer lo mismo. Es decir, tomar la primera columna no nula de la izquierda, elegir un elemento, ponerlo arriba, hacerlo 1 y con ese elemento anular los restantes de la columna. ¿Cuál sería la operación que hay que hacer acá? ¿Cómo es? ¿A la fila? 3. Por menos 2. ¿Qué les parece? Esta es la fila que hay que cambiar, la fila 3. Y este es el elemento que hay que usar, el elemento conductor. Sí. Bueno, ahora hay que suprimir esta fila, esta y esta columna. Entonces hay que hacer lo mismo con lo que quedó, que sería esta matriz, que tiene una sola fila. Hay que hacer lo mismo que hicimos recién con esta matriz. O sea, en esta matriz, que tiene una sola fila, tomamos la primera columna, elegimos el único elemento que se puede elegir, lo ponemos arriba, ya está arriba, y lo hacemos igual a 1. Lo hacemos igual a 1. Entonces, ¿cuál sería la operación? Tiene que ser una operación de tipo 1, porque es cambiar un elemento de la misma fila, no un elemento de otra fila. Entonces, a la fila 3 lo multiplicamos por menos 1/3. Por menos 1/3. Entonces nos queda 1, menos 2, 1, 1, 4. 0, 1, 1, menos 1, 5. 0, 0, 1, menos 2 tercios. 12 dividido 3, 4. Ahí está. Entonces, de izquierda a derecha, hemos ido eligiendo elementos conductores. Por debajo de esos elementos anulamos los restantes. Ahora hay que hacer lo mismo, pero de derecha a izquierda. Partiendo de este último elemento conductor, hay que anular los elementos que están arriba. Y luego pasamos al siguiente elemento conductor y anulamos los elementos que están arriba. Y así vamos de derecha a izquierda, al revés.
Bueno, entonces con este elemento conductor anulamos los demás que están arriba. Hay que hacer lo mismo con el siguiente elemento conductor. Hay que anular el elemento que está arriba. Obtuvimos esta matriz. Lo que hay que hacer ahora es escribir el sistema resolvente. ¿Cómo sería el sistema resolvente? Acá tenemos los coeficientes y acá el segundo miembro. Así que la primera ecuación sería así. Díganme ustedes, a ver, el último. La primera ecuación, ¿cómo sería? Uno por... No. Este 1 es el coeficiente de la primera incógnita, que sería x1. Entonces, es 1 por x1. x1. El siguiente no nulo sería este 1. Más, entonces, más 1 por x4 igual a 2. Perfecto, excelente. El que está al lado, la segunda ecuación, ¿cómo sería? Perfecto. ¿Y el siguiente? La última ecuación. Perfecto. Este sería el sistema resolvente. ¿Cuál es el siguiente paso? Escribir las incógnitas principales en función de las no principales. O sea, pasamos las no principales al segundo miembro. Pasamos x4, que sería la incógnita no principal, al segundo miembro. Entonces quedaría así. x1 igual a 2 menos x4. Bueno, ahora podemos reemplazar las incógnitas no principales por los parámetros. Hacemos, por ejemplo, que x4 sea igual a t. Entonces nos quedaría menos t. x2 sería igual a 1 más 1/3 t. Y x3 es igual a 4 más 2/3 t. Hemos escrito las incógnitas principales en función de las no principales. Y hemos reemplazado las no principales por parámetros. Bueno, está faltando el último paso. Escribir el conjunto solución. Lo voy a escribir acá. Como tenemos 4 incógnitas, la n-upla sería una cuaterna ordenada. Así que sería x1, x2, x3, x4. ¿Cómo era la forma de escribir la solución? Espérense. Había que escribir en una n-upla los términos independientes. En otra, los coeficientes de cada parámetro. En este caso tenemos un solo parámetro. Y sacamos afuera el parámetro. Bueno, ¿cuáles serían los términos independientes? Tienen que ver esto, ¿no es cierto? Serían 2, 1, 4 y 0. Porque x4 sería 0 más t. O sea, x4 igual a t. Bueno, y acá, ¿está bien lo que escribí? Me equivoqué porque los términos independientes se escriben acá. O sea, 2, 1, 4 y 0.
Y acá van los coeficientes del parámetro. Los coeficientes del parámetro. Es decir, menos 1, 1/3, 2/3 y 1. Porque x4 es 1 por t. Bueno, ya está la solución. ¿Cómo se llama esta solución? Solución general, porque expresa las infinitas soluciones. Esta sería la solución general. Si hiciéramos, por ejemplo, t igual a 2, tendríamos una solución particular. Sería así. Hacemos t igual a 2, entonces nos quedaría 2 menos 2, 0. 1 más 2/3 sería 3/3 más 2/3, 5/3. 4 más 4/3, o sea, 12/3 más 4/3, sería 16/3. Y 0 más 2, 2. Así que esta última sería la solución particular. Otro ejercicio. Y bueno, habría que poner otras n uplas. Si tuviéramos dos parámetros, pondríamos en la solución en una n upla los coeficientes de un parámetro y en la otra n upla los coeficientes del otro parámetro. Un sistema de ecuaciones lineales. Por ejemplo, este. En este ejercicio los segundos miembros son variables. I1, I2 y 3. No conocemos qué valor tienen I1, I2 e I3. Pero queremos saber qué valor tendrían que tener para que el sistema sea compatible. ¿Qué condición deben cumplir I1, I2 y 3 para que el sistema tenga solución? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre. Es decir, primero escribimos la matriz aumentada. Es decir, 2, menos 2, 1 y 1. 1, 0, menos 1 y 2. Menos 3, 2, 0 y 3. Escribimos la matriz aumentada. Ahora vamos a reducir por filas la matriz de coeficientes. Seguimos haciendo lo mismo que hacemos siempre. Es decir, tomamos la primera columna de izquierda a derecha, en esa columna elegimos un elemento, en este caso convendría elegir el 1, lo ponemos arriba, para eso hay que cambiar la fila 1 con la fila 2, intercambiar la fila 1 con la fila 2. Entonces quedaría 1, 0, menos 1 y 2, 2, menos 2, 1 y 1, menos 3, 2, 0 y 3. Hacemos que sea 1, ya es 1. Y ahora con ese elemento anulamos los restantes que están en la misma columna. ¿Cuál sería la operación para anular este elemento? A la fila 2 multiplicada por menos 2. Perfecto. Entonces, 1 por menos 2. Bueno, escribimos la fila 1, como está. 1 por menos 2, más 2, 0.
0 por menos 2, 0, menos 2, menos 2. Menos 1 por menos 2, 2. Más 1, 3. ¿Y acá qué hacemos? A la segunda fila, lo que tenemos en la segunda fila, o sea, I1, le sumamos la primera multiplicada por menos 2. Hacemos la operación indicada. Para anular este menos 3, ¿cuál sería la operación? A la fila 3 le sumamos la fila 1 multiplicada por 3. Entonces nos quedaría 3 menos 3, 0. 0 más 2, 2. Menos 3 más 0, menos 3. ¿Y acá? A la fila 3, o sea, I3, le sumamos la fila 1 multiplicada por 3. Entonces, bueno, entonces mentalmente suprimimos esta fila y esta columna. Volvemos a hacer lo mismo en la submatriz resultante. En esta matriz elegimos la primera columna, un elemento de esa columna, lo ponemos arriba y lo hacemos igual a 1. Y con ese elemento anulamos los restantes que están en la misma columna por abajo. En este caso, se puede ver a simple vista que tenemos menos 2 y 2, 3 y menos 3. Entonces, para anular este elemento, no es necesario hacer que este sea 1, no facilita nada hacer que sea 1, porque simplemente sumando menos 2 más 2 se va a anular este elemento. Entonces, no es necesario hacer este igual a 1. La operación sería, a la fila 3 le sumamos la fila 2 multiplicada por 1. Y con esta sencilla operación se va a anular el 2. Entonces quedaría así. 1, 0, menos 1 y 2. 0, menos 2, 3 y 1, menos 2 y 2. Bueno, y acá quedaría 0, menos 2 más 2, 0, 3 menos 3, 0. Estamos sumando a la fila 3, la fila 2 multiplicada por 1. Y acá tendríamos lo mismo que teníamos antes, y 3 más 3 y 2, y le sumamos lo que tenemos en la fila 2, multiplicado por 1. Entonces nos quedaría más I1 menos 2 y 2. Bueno, todavía está faltando hacer operaciones para obtener la reducida por filas, ¿no es cierto? Pero en este caso no hace falta continuar, porque lo que queremos saber es qué condición deben cumplir estos elementos para que el sistema sea compatible. ¿Cómo sería la única manera en que el sistema no sería compatible? ¿Qué tendría que ocurrir para que el sistema no sea compatible? Claro. Para que no sea compatible, tendría que ocurrir esto. Que nos quede en el primer miembro todos los elementos igual a 0. Y en el segundo, un elemento que no sea 0. ¿No es cierto? Esa es la única forma en que el sistema es incompatible. Entonces, sin terminar de reducir por filas esto, no hace falta porque no queremos escribir la solución, solamente queremos saber qué tiene que pasar para que esto no quede 0 igual a un número distinto de 0. Eso es lo único que queremos saber. Lo que tiene que ocurrir es que esta expresión sea igual a 0.
Si eso ocurre, el sistema es compatible. Entonces, para que el sistema sea compatible, la condición a cumplir es esta. Que I3, acá podemos sumar 3 menos 2. O sea, más I2 más I1 tiene que ser igual a 0. Si se cumple esta condición, el sistema es compatible. Entonces la respuesta es que tiene que cumplirse esta condición. Para que sea compatible, dos puntos, debe cumplirse esta ecuación. Sistemas de ecuaciones lineales homogéneos. La definición. Son sistemas cuyos segundos miembros son todos iguales a 0. Por ejemplo, ese sería un sistema homogéneo. Si uno quisiera resolver un sistema como este, igual que en cualquier otro sistema, tendría que escribir la matriz aumentada, ¿no es cierto? Que sería así, 1, 1, 0, 1, menos 1, 0. Y luego reducir por filas. Bueno, lo vamos a hacer. Tomamos este elemento conductor, hacemos la operación a la fila 2, le sumamos la fila 1 multiplicada por menos 1, y entonces nos quedaría 1, 1, 0, menos 1 más 1, 0, menos 1, menos 1, menos 2, 0. Luego haríamos este elemento igual a 1, o sea, a la fila 2 la multiplicamos por menos 1 medio, y nos quedaría 1, 1, 0, 0, 1, 0. Y por último, a la fila 1 le sumamos la fila 2 multiplicada por menos 1. Entonces nos quedaría 1, 0, 0, 0, 1, 0. Esta sería la matriz que representa al sistema resolvente. Entonces, el sistema resolvente sería así. X1 igual a 0, X2 igual a 0. No hay incógnitas no principales. El rango de fila es 2. Ese número es igual a la cantidad de columnas principales y de incógnitas principales. Y como en total son 2 incógnitas, todas son principales. Como no hay no principales, la solución es única. Entonces la solución sería un par ordenado. La n upla nula. El par ordenado nulo. Esta sería la única solución. Bueno, fíjense. Cuando uno tiene un sistema homogéneo, la última columna, que es la columna, la matriz segundo miembro, es nula, por definición, porque es un sistema homogéneo. Cualquiera sea la operación que uno haga, esa columna sigue siendo nula, porque uno suma ceros a ceros, multiplica 0 por un número y eso da 0. Entonces, cualquiera sea la operación que uno haga, de tipo 1, 2 o 3, siempre esa columna se mantiene nula. Entonces, para resolver un sistema homogéneo no hace falta escribir la matriz aumentada. Basta escribir la matriz de coeficientes y reducir por filas la matriz de coeficientes. Cuando uno tiene la reducida, puede armar nuevamente el sistema resolvente acordándose que en la última columna tenemos ceros. Así que en los sistemas homogéneos no hace falta escribir
la última columna. Muy bien. En este caso, el rango de fila de la matriz de coeficientes, ¿a qué es igual? A 2, ¿no es cierto? La cantidad de filas no nulas de la reducida por filas. Y el rango de fila de la matriz aumentada, ¿a qué es igual? Mirando toda la matriz, otra vez, la cantidad de filas no nulas es 2. ¿Podría ser distinto este número? O sea, este número podría ser distinto a este otro, siendo el sistema homogéneo. Pongámosle que acá esta última fila fuera 0. Pero en esta última columna también habría un 0, porque es un sistema homogéneo. Entonces, el rango de fila de la matriz de coeficientes, ¿podría ser distinto del rango de fila de la matriz aumentada? No, de ninguna forma. La única forma en que los dos rangos son distintos es cuando ocurre algo como esto. Uno tiene, por ejemplo, un sistema no homogéneo, por ejemplo así. Por ejemplo, ¿no es cierto? Y al reducir por filas, nos queda, por ejemplo, 1, 0, 3, 0, 0 y un número distinto de 0. Por ejemplo, -1. Eso puede pasar solamente en un sistema no homogéneo. En este caso tendremos el rango de fila de la matriz de coeficientes. Sería, mirando esta matriz, las filas no nulas es una sola. Y el rango de fila de la matriz aumentada, mirando toda la matriz, la cantidad de filas no nulas es 2. Pero esto solo puede pasar, que sean distintos estos números, cuando en la última columna tenemos elementos no nulos. Es decir, el sistema no es homogéneo. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? En los sistemas homogéneos, nunca estos rangos son distintos. Nunca. ¿Qué pasaba cuando eran distintos? Que el sistema era incompatible, no tenía solución. Como eso nunca puede pasar en los sistemas homogéneos, entonces los sistemas homogéneos siempre tienen solución. Entonces, los sistemas homogéneos siempre son compatibles. Siempre tienen solución. Por otra parte, en los sistemas homogéneos, la n-upla nula siempre es solución. Fíjense, tenemos un sistema homogéneo. Si hiciéramos x1 y x2, los dos iguales a 0, nos quedaría 0 igual a 0. 0 igual a 0. O sea, se cumplirían todas las ecuaciones. Así que en un sistema homogéneo, si uno reemplaza todas las incógnitas por 0, se cumplen todas las ecuaciones. Entonces, la n-upla nula siempre es solución de los sistemas homogéneos. La n-upla nula siempre es solución de los sistemas homogéneos. Puede ser que sea la única solución o que haya infinitas. En este último caso, se puede decir que hay otras soluciones además de la n-upla nula. Esta n-upla nula también se llama solución trivial. La n-upla nula también se llama solución trivial.
trivial. Porque es la que sabemos que siempre tienen los sistemas homogéneos. Ahora veamos un teorema. Un teorema. Teorema de Roger-Frobenius. Son dos matemáticos, uno Roger y el otro Frobenius. De 1800 y pico. Bueno, el enunciado de este teorema es así. Un sistema de ecuaciones lineales. A por X igual a H. ¿Tiene solución? Sí, y solo sí. El rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz aumentada. Este es el enunciado. Estamos diciendo sí y solo sí. Esto quiere decir que una proposición implica la segunda y a su vez la segunda implica la primera. Este teorema tiene una demostración que es larga, no difícil, pero engorrosa para explicar en clase y para que la entienda un alumno de primer año. La tienen ustedes en el aula virtual. Si no la tienen, la voy a poner enseguida. Esa demostración que es larga. Pero hay otra demostración que es cortita, que no es rigurosa, no podría estar en un libro, porque es imperfecta. Se sobreentienden muchas cosas que se aceptan sin demostración. Esta última demostración es cortita. No es la verdadera. Pero vamos a ver esa demostración que es cortita, que para ustedes es suficiente. Bueno, entonces veamos la demostración de este teorema. Entonces, tenemos una afirmación en donde tenemos dos proposiciones. Una sería que el sistema tiene solución. Y la otra sería que los rangos de filas son iguales. Para demostrar este teorema hace falta hacer dos demostraciones. En una demostración partimos de que el sistema tiene solución. Y de eso tenemos que deducir que los rangos son iguales. En la otra demostración tenemos que partir de que los rangos son iguales y deducir que en ese caso el sistema tiene solución. Bueno, entonces veamos la demostración. Demostración. Veamos primero la primera parte. La hipótesis, lo que suponemos cierto, es que el sistema tiene solución. Según todo lo que hemos visto hasta ahora, si el sistema tiene solución, en el sistema resolvente no hay ninguna ecuación que sea 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por xn igual a un número distinto de 0. ¿Se acuerdan? Si eso ocurría, el sistema era incompatible. Entonces, si el sistema tiene solución, esto implica, o entonces, se tiene que en el sistema resolvente no hay ninguna ecuación del tipo 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por xn igual a h, el segundo miembro, con h distinto de 0. Muy bien. Ahora,
Si en el sistema resolvente no hay ninguna ecuación de esta forma, entonces el rango de fila de la matriz de coeficientes tiene que ser igual al rango de fila de la matriz aumentada. ¿Qué les parece? Bueno, por las dudas, veamos esto con un ejemplo. No hace falta que ustedes escriban esto, pero para que entiendan esto, veamos esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos un sistema que tiene solución. Si el sistema tiene solución, el sistema resolvente, por ejemplo, podría ser así. 1 por x1 más 0 por x2, y así hasta llegar a la última incógnita, igual a h1. La segunda ecuación podría ser así. 0 por x1 más 1 por x2, los restantes términos, y luego el segundo miembro, h2. Una ecuación podría ser así. 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por x3 más 0 por x4, etc. Más 0 por xn, o sea, todos los términos iguales a 0, igual a h, digamos, k, una ecuación cualquiera. Si esta variable, si este número no fuera 0, el sistema sería incompatible. Entonces, si el sistema tiene solución, en el sistema resolvente no puede haber ninguna ecuación como esta, con este segundo término distinto de 0. Porque si hubiera una ecuación como esta, el sistema sería incompatible. Bueno, entonces, si uno tiene el sistema resolvente como este, ¿cómo sería la reducida por filas de la matriz de coeficientes? ¿Y cómo sería la reducida por filas de toda la matriz? Bueno, sería así. Lo voy a escribir acá. 1, 0, 0, H1. 0, 1, 0, H2. 0, 0, 0. Y acá HK. Bueno, si el sistema tiene solución, dijimos que este número tendría que ser 0. Es decir, cada vez que se anule todo el primer miembro, se tiene que anular también el segundo miembro. Entonces, en ese caso, el rango de la matriz de coeficientes, o sea, la cantidad de filas no nulas de la reducida por filas de la matriz A, o sea, la cantidad de filas no nulas de esta parte de la matriz, si este número también fuera 0, sería igual al rango de filas de la matriz aumentada. Porque si se anulan los primeros elementos de una fila, también se tiene que anular el último. Y si eso ocurre, los dos rangos son iguales. Así que si el sistema tiene solución, en definitiva, los rangos tienen que ser iguales. ¿Entendieron? Bueno, entonces, esta sería la primera parte de la demostración. Veamos la segunda. Esto es suficiente para ustedes. O sea, si ustedes escriben esto, está bien. Todo lo demás era una explicación. No hace falta que lo escriban. Bueno, la segunda parte. ¿Cuál sería la hipótesis? Perfecto. Tenemos que partir de la segunda proposición. Eso sería ahora la hipótesis. O sea, el rango de la matriz de coeficientes es igual al rango de la matriz aumentada. Los dos rangos son iguales.
Quiere decir que cada vez que se anule el primer miembro de una ecuación, también se tiene que anular el segundo, porque si no los rangos serían distintos. ¿No es cierto? Bien. Entonces, si eso ocurre, si se anulan siempre los primeros miembros y también el segundo, entonces, en el sistema resolvente no hay ninguna ecuación del tipo 0 por x1 más 0 por x2 más 0 por xn igual a h con h distinto de 0. Porque si fuera h distinto de 0, los rangos no serían iguales. Y si no hay ninguna ecuación como esta, con h distinto de 0, entonces el sistema tiene solución. Hemos demostrado el teorema. Partiendo de la primera afirmación, hemos demostrado la segunda. Y luego, partiendo de la segunda, suponiendo cierta la segunda, hemos demostrado que también es cierta la primera. Eso porque tenemos sí y solo sí. El sí y solo sí quiere decir que una proposición implica la segunda y que la segunda implica la primera. Una pregunta. Supongamos que tenemos un sistema compatible, es decir, tiene solución. ¿De qué depende que tenga una única solución o que tenga infinitas? Muy bien, si hay parámetros o no hay parámetros. Si hay parámetros, tiene infinitas. Muy bien. ¿Y de qué depende que haya parámetros? ¿Qué tiene que pasar para que haya parámetros? No. Que haya incógnitas no principales. Así que si un sistema tiene incógnitas no principales y es compatible, va a tener infinitas soluciones. Ahora, los sistemas homogéneos siempre tienen solución. Entonces, ¿cuándo tendrán infinitas soluciones? Cuando tenga incógnitas no principales. Cuando un sistema homogéneo tenga incógnitas no principales, va a tener infinitas soluciones. Bueno, eso es lo que dice justamente este teorema. Un teorema. Un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. ¿Cuándo un sistema era homogéneo? No. Cuando los segundos miembros eran todos iguales a 0. Bueno, un sistema de ecuaciones lineales homogéneo tiene otras soluciones, además de la trivial. Con esto estamos diciendo que tiene infinitas soluciones. Porque hay tres posibilidades. Que no tenga solución, cosa que en los homogéneos nunca ocurre. Que tenga una única solución, en ese caso sería la trivial, porque es un sistema homogéneo. Y la tercera posibilidad es que tenga infinitas. Esa tercera posibilidad es que tenga otras soluciones, además de la trivial. Bueno, entonces, ¿tiene otras soluciones, además de la trivial? Sí, y solo sí. El rango de la matriz de coeficientes es menor que el número total de incógnitas. Bueno, esto quiere decir el rango de la matriz de coeficientes, que es igual al número de incógnitas principales, son iguales estos números, es menor que el número total de incógnitas. Si el número de incógnitas principales es menor que el número total de incógnitas,
entonces hay incógnitas no principales. Y si hay incógnitas no principales, hay infinitas soluciones. El rango de fila es igual al número de incógnitas principales. Si ese número es menor que el número total de incógnitas, quiere decir que hay incógnitas no principales. Si hay incógnitas no principales, entonces hay infinitas soluciones. Y el último teorema sería así. Un sistema homogéneo. ¿Cuándo un sistema era homogéneo? Cuando los segundos miembros son todos iguales a 0. Con más incógnitas que ecuaciones, con más incógnitas que ecuaciones. Siempre admite otras soluciones además de la trivial. Es decir, siempre tiene infinitas soluciones. Por ejemplo, un sistema homogéneo que tenga más incógnitas que ecuaciones. Por ejemplo, este sistema tiene 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Este teorema dice que este sistema va a tener infinitas soluciones. ¿Por qué será así? El sistema, la matriz aumentada de este sistema sería así: 1, 1, menos 1 y 0. No hace falta escribir 0 porque ya sabemos que en la última columna tenemos ceros. La segunda fila sería así: 0, 1, 1. Bueno, la reducimos por filas. A la fila 1 le sumamos la fila 2 multiplicada por menos 1. Y nos quedaría 1, 0, menos 2, 0, 1, 1. Esta sería la reducida por filas. El sistema resolvente sería así: x1 menos 2, x3 igual a 0. x2 más x3 igual a 0. Para escribir la solución, pasamos las no principales al segundo miembro. x1 y x2 serían incógnitas principales. La restante, x3, sería no principal. Entonces, escribimos x1 en función de x3. Nos quedaría 2x3. Y reemplazamos x3 por un parámetro. Entonces nos quedaría, por ejemplo, 2k. x2 sería igual a menos x3, es decir, menos k. Bueno. ¿Y entonces cómo sería la solución? La solución en este caso es una terna ordenada: x1, x2, x3. Tendremos que poner en una n-upla los términos independientes. Pero en este caso, como el sistema es homogéneo, los términos independientes son ceros. Entonces no hace falta escribir esa n-upla. Solamente ponemos en una n-upla los coeficientes, en este caso del único parámetro, y sacamos el parámetro afuera. Entonces los coeficientes serían 2, menos 1 y 1. Como hay un parámetro, hay infinitas soluciones. Así que tenemos otras soluciones, además de la trivial, infinitas. ¿Por qué tenemos infinitas? Porque teníamos más incógnitas que ecuaciones. Siempre que tengamos más incógnitas que ecuaciones, en un sistema homogéneo vamos a tener infinitas soluciones. Bueno, entonces, con esto terminamos sistema de ecuaciones lineales.